Radio Altos FM 97.9 www.fmaltos.com.ar. De la mañana, 37 minutos, seguimos enfrente acá en Radio Altos FM 97.9, 16 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad, el cielo algo nublado y el viento del sector oeste y noroeste a 15 kilómetros por hora. Luis, vamos con la próxima nota del programa. Venimos tocando el tema de las vacunas, de la distribución, liberación de patentes, todas cuestiones que están vinculadas a lo que estamos atravesando ahora como sociedad, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. En este caso vamos a hablar con Ariel Mario Goldman. Él es el autor del texto Las brechas de la vacunación. Te está escuchando en estos momentos. Mucho gusto, Luis Cano es mi nombre. Esto es Radio Altos de Bahía Blanca. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? ¿Y cómo salimos de esta cuestión inequitativa, de esta grieta en el mundo entre los que pueden, compran, acaparan, y los que mendigan y en algunos casos ni siquiera tienen, como muchos países? Haití es un ejemplo emblemático, una sola vacuna desde que comenzó a circular el bichito. A ver, creo que si tengo la respuesta estaría liderando el mundo en estos momentos, pero vivimos en un mundo altamente inequitativo, eso lo sabemos todos. Realmente lo que ha pasado con la vacuna es un reflejo de lo que viene pasando hace décadas o siglos. Hemos creado organismos e incluso fondos, como el Fondo COVAX, para evitar que esto suceda. Sin embargo, no puede o no deja de suceder. Lo que sí es interesante pensar y que ha sucedido y que está sucediendo es que se están dando cuenta los países del primer mundo que han acaparado las vacunas en principio, pero que no les sirve tenerlas todos a ellos. Claro. Que si todo el mundo no está vacunado, el riesgo sigue estando latente, y lo más grave que lo que estamos viviendo son que las cepas empiecen, ¿sí?, a dispersarse, a mutar y a cambiar, y que pase a ser inefectiva la vacuna. Como está pasando en este momento, hace un rato hablábamos con nuestro corresponsal en Europa y ya nos planteaba en España y fundamentalmente en Italia la preocupación de la presencia por la denominada cepa de la India, así la están llamando. Exactamente. Hay muchas cepas que incluso no se han identificado del todo, con pequeñas mutaciones, y cada vez empiezan a aparecer más. Y este es el peligro latente de que no todo el mundo se vacune y a la velocidad adecuada. La realidad es que tampoco hay una producción suficiente para que todo el mundo se pueda vacunar. De hecho, sería casi imposible por la falta de algunos materiales en el mundo, como incluso el vidrio. No hay vidrio suficiente como para hacer 7.500 millones de vacunas. 7.500, dije bien, que somos de habitantes, digamos. Sí. Duplicado en dosis, sería imposible producirla en un año. Claro. No hay vidrio suficiente en la producción mundial para fabricar los frasquitos. Exactamente, lo cual deberían, claramente, por eso hay que priorizar a los grupos de mayor riesgo. ¿Sí? Pero sí. El riesgo latente sigue estando con la mutación de las cepas, aunque, y acá sí soy optimista, yo creo que la única salida es la vacunación, los testeos y el aislamiento real. La única manera de controlar el virus pasa por ahí. Cuando usted dice y enfatiza, como me pareció por el tono, enfatiza por la inflexión de la voz, enfatiza lo de el aislamiento real, algo así dijo. ¿Por qué dice eso? Exactamente. Y porque nos encontramos con muchos casos que la gente, por distintos motivos, a los 3-4 días, si se sigue sintiendo bien, se quiere hisopar y quiere ir a trabajar o necesita ir a trabajar. Y la realidad es que son 10 días, porque los síntomas pueden aparecer desde el día 3 o el contagio puede aparecer desde el día 3 hasta el día 10.
Hay gente que no lo sabe, que pasó a ser asintomática. Entonces, si no ha pasado los 10 días realmente de aislamiento de cero contacto, porque hay gente que dice, bueno, yo me aíslo en mi casa, convive con la familia, o baja a comprar al supermercado que tiene en la puerta o a 2 cuadras, digo, no termina aislándose. No, la Argentina no hizo un seguimiento, en principio, del contacto estrecho que debería haber hecho. ¿Sí? A mí no me gusta cargar la culpa sobre una parte de la sociedad. No me gusta decir, bueno, pero la gente no se aisló, entonces es culpa de la gente. Me parece que así como ha fallado la gente aislándose, también falló el Estado en el control. Me parece que hemos fallado de todos lados, por eso los resultados que estamos teniendo. Sí, y resultados que estamos teniendo, a ver, lo quiero decir en estos términos desde la ignorancia, pero son simplemente por escuchar y tratar de aplicar el sentido común. Ni siquiera fuimos inteligentes para mirarnos en el espejo que nos devolvía la realidad de Europa, con 2 o 3 meses de anticipación. ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que el año pasado, que no nos pasó solo a nosotros, intentamos hacer las cosas bien, de principio, decretaron el cierre, se prolongó, sobre todo se ha prolongado en las grandes ciudades, se prolongó tal vez excesivamente. Nosotros no teníamos algo que Europa sí tiene, que es un sistema de salud fuerte. Nuestro sistema de salud, que es fragmentado, que realmente no tiene los recursos que tiene Europa, por cuestiones de desarrollo económico incluso, ¿sí? Lo cual necesitamos 2 meses para reforzar nuestro sistema, que lo hemos hecho bastante bien. En este sentido, tengo que decir que una de las mejores cosas que hemos hecho fue reforzar los sistemas de salud. Luego sí, tuvimos que aprender lecciones. Bien, el aislamiento o las restricciones prolongadas no sirven, nos encontramos con problemas en las sociedades, nos encontramos con pobreza. Sí. Yo recién, Luis, te venía escuchando hace un rato, a escuchar sobre la solidaridad que venían hablando, y hay una discusión muy básica que todavía en la Argentina no hemos hablado de cuál es el rol del Estado. ¿Sí? Claro. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Estado? ¿Cuáles son los mecanismos de control efectivo que tiene el Estado? Digo, ¿qué pasa con el que no cumple? Ustedes planteaban incluso antes de arrancar el tema de solidaridad. Claramente no podemos arrestar a la gente que no cumple porque no se puede legislar penalmente si no es a través de una ley, ¿sí? Pero tampoco hay multas, tampoco hay un poder del Estado de control, que esto es lo que también falla. Uh-huh. Bien, y entonces, si vos querés poner restricción, tenés que controlarla. Si no la controlás, la gente no la va a cumplir. Claro. Si no la cumple, no sirvió de nada. Y así estuvimos durante meses, que los que se creían inteligentes no cumplían con nada, y fue lo que en principio terminó generando la cantidad de contagios que hemos tenido y la cantidad, lamentablemente, de fallecidos que hemos tenido, que, insisto, digo, esto hay que mirarlo y mirarlo como decís vos, lo miramos respecto a Europa, lo miramos respecto a Latinoamérica, lo miramos respecto al resto del mundo, y uno no puede linealmente compararse porque tenemos grandes diferencias, pero sí tenemos que aprender cosas, sí tenemos que aprender cómo hizo Europa para controlar la ola, porque en estos momentos lo que nosotros tenemos es una ola muy grande. Lo que tenemos que achatar es la curva. Luego seguiremos tratando de controlar el virus. Pero hoy lo que tenemos que hacer es parar ya la ola. ¿Y cómo, lo que tenemos que hacer es con restricciones? ¿Cómo se te ocurre? ¿Aplicando restricciones focalizadamente y fuertes? Sí, yo creo que sí, que no podemos parar lamentablemente como otros países toda la economía porque no tenemos recursos, incluso tenemos menos recursos que el año pasado, que ya fueron insuficientes, aunque hubo, sí, no vamos a decir, pero lamentablemente, como dijiste, somos un país empobrecido también, lo cual los recursos que tenemos no son suficientes para la población que tenemos o para el nivel de vida que deseamos tener o añoramos tener. Claro. Y este año, en medio de las negociaciones con los organismos internacionales de financiamiento, todavía debemos restringir más, ¿sí? Y hacer buena letra para poder cerrar el acuerdo. Pero vos dirías entonces, en principio, frente a este panorama
A ver, no quiero exagerar, pero yo digo por lo que dicen los médicos, cuasi dramático frente a la cantidad de casos, ocupación de camas y demás, Sí, hay que aplicar en forma focalizada restricciones muy fuertes a la circulación. exactamente. No circula la Exactamente. gente, no circula el 15 virus. días, 15 días, no más. Porque de nuevo, tenemos que achatar el contagio, ¿sí? Bien. Con los aislamientos, con las restricciones, no se controla el virus. Esto lo tuvimos que haber aprendido el año pasado, lo aprendió el mundo, no solo nosotros, que así no se controla el virus, sino que lo que pasa es que va para adelante. Pero sí bajamos la cantidad de contagios y aliviamos el sistema de salud, que hoy en día está llevando a niveles bastante complicados. Sí. Para que te des una idea, donde trabajo yo, del año pasado, de las 25 camas disponibles, en el pleno pico se usaron 23 y hoy ya tengo las 25 ocupadas. Y todavía no creemos haber llegado al pico. ¿Dónde desarrollas tu tarea profesional? En un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién una autoridad, un médico del Hospital Pena, el Hospital Provincial de Bahía Blanca, regional, que abarca Sí. toda la región, nos confirmaba efectivamente que hubo que poner camas en la terapia pediátrica porque ya no hay más lugar en ningún lado, ¿no? Lo venimos comentando en Bahía desde hace rato, es una situación que vienen planteando los médicos desde hace un mes, efectivamente, sí. Sí, por último, suerte, quiero preguntarte, en tu comentario que leíamos ayer, me pareció entender que planteabas algunas cuestiones críticamente desde lo ético respecto de lo que se está mencionando en Europa sobre una especie de cédula verde o pasaporte sanitario. Me pareció entender eso y entonces quiero preguntarte, primero, si lo entendí bien y segundo, ¿por qué haces ese planteo desde lo ético para la eventual instrumentación de un pasaporte de esas características? Primero, sí, lo entendiste bien. La realidad es que todo lo que genera algún tipo de diferencias hay que tratar de evitarlas, y en este caso la diferencia se empieza a dar por cuestiones económicas, ¿sí? Porque para acceder a la vacuna tenés que vivir en un país rico o tener dinero, ¿sí? El otro día hablaba con una amiga de Monterrey, en México, me decía, acá en Monterrey nos sobran vacunas porque la gente se fue a vacunar a Estados Unidos. Entonces, el que tuvo la posibilidad de vacunarse va a tener la posibilidad de circular, ¿sí? De poder acceder a una serie de beneficios que otra gente que, insisto, son cuestiones económicas las que hacen que podamos o no acceder a la vacuna. Y esto me parece que es lo repudiable. Lo repudiable no es que se proteja a la gente, me parece genial que se busque alternativas a los aislamientos, que se fomente el turismo, ¿sí? Me parece que toda medida que pueda generar algún tipo de discriminación desde lo socioeconómico, y por lo menos deberíamos cuestionarla desde lo ético. Después, ver qué alternativas tenemos, para poder mejorarla. Sí, claramente. Entiendo el concepto, así como no puede ser que se observe con tranquilidad las desigualdades entre los que pueden comprar y los que no pueden comprar, porque de hecho hoy, a un año y pico de la pandemia, hay muchos países que no han recibido una sola vacuna. También es cierto que dentro de una misma sociedad no puede plantearse y aceptarse esa diferencia. Yo tengo plata, me vacuno, vos no tenés plata, jodete si no te podés vacunar. Sí, claramente que pasa un poco por ahí, pasa por lo que es la definición de solidaridad. Insisto, yo te venía escuchando y la verdad, y con la mano en el corazón, me ha parecido muy interesante lo que venían planteando antes de las publicidades sobre qué es la solidaridad, y me parece que la solidaridad tiene que entenderse desde ahí, de no me puede no importar el otro, ¿sí? Si yo tengo el dinero, yo tengo la posibilidad de acceso, porque además no me protejo yo en este caso. En este caso del COVID, realmente con que el otro no se vacune a mí no me sirve tampoco. Entonces me parece que tiene que haber también lecciones para aprender como sociedad, ¿sí? Y ojalá terminemos siendo un poquito más equitativos de lo que somos, altamente inequitativos, ¿no? Por ser un poquito redundante, perdón.
No, entendí perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Uno de los pocos oyentes que tenemos, el doctor, el No lo doctor, creo. el doctor Pastori, me acaba de mandar un mensaje en WhatsApp y me dice un saludo, Ariel, de parte de Claudio, Lorena y Gerardo, la banda bahiense, dice. Así que, bueno, evidentemente te conocen. Tuve de alumnos el año pasado, y la verdad que han sido un grupo destacado que se interesan y realmente tengo varios amigos ahí en Bahía Blanca que se dedican a salud y permanentemente me voy enterando de todo lo que pasa. Nos preocupamos y nos conectamos permanentemente, así que lo que necesiten siempre a disposición. Muchísimas gracias por la nota, que tengas un buen día. Igualmente, un abrazo muy grande. La palabra del doctor Ariel Mario Goldman, gerente operativo de gestión administrativa del Hospital Álvarez de la Ciudad de Buenos Aires, presentó personal, que es nuestra manera de comunicarnos. Estamos debiendo deportes.